Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Jocelyn Toledo, soy naturópata y terapeuta floral. Y hoy vamos a conversar acerca de un interesante tema, que son los arquetipos femeninos y las esencias florales. Para contextualizar, ¿qué es un arquetipo? Es un modelo original, el primer tipo de. Los arquetipos son patrones internos, pautas de comportamiento instintivas, que predominan en el inconsciente colectivo. Este inconsciente colectivo está constituido por símbolos primitivos. Podríamos decir que es una biblioteca universal, donde vamos a encontrar estos arquetipos, como por ejemplo el héroe, ¿cierto? Que siempre intenta salvar a todo el mundo, la niña, el niño interno. Tendremos otros arquetipos como la sombra, el arquetipo de la madre. Por eso, al ser tan amplio, hoy nos vamos a enfocar en los arquetipos de las diosas griegas. Las diosas griegas, ¿cierto? Como una expresión ancestral de las conductas femeninas. Estos arquetipos generan que uno pueda despertar, activar, poner en marcha procesos internos de transformación, comprender nuestros dones, nuestras capacidades y también las limitaciones. Por lo tanto, tendremos una forma para poder expresarlas e integrarlos, acompañada de las esencias florales. Las diosas y figuras femeninas son patrones potenciales en la existencia de toda mujer. Es decir, que no son estáticos. Vamos transitando estos arquetipos de acuerdo a los procesos de la vida. Por eso es importante, ¿cierto?, identificarlos. La tarea de ustedes es identificar cuáles son sus arquetipos, cuáles son sus patrones internos de conducta. Las diosas griegas, ¿cómo era la relación de su madre? ¿Qué arquetipo tenían las mujeres significativas para mí? Vamos a comenzar con las diosas vírgenes e incorruptas. Se refiere con esto de vírgenes a ser autónomas, fieles a sí mismas, a seguir el propio instinto, ser verdaderas consigo mismas, íntegras a sí mismas y autosuficiente. También perseguir las metas, ¿cierto? Y existir separadamente de los otros. Son mujeres que se sienten completas en sí mismas y no a través de la relación con otros. Y a eso nos vamos a referir. Vamos a encontrar primero a Artemisa. Artemisa es la hermana, la diosa de la independencia, la confianza en sí misma, la luna, la casa, ¿cierto? Es una diosa que protege al género femenino. Si recordamos la historia de Artemisa, Artemisa es la hermana gemela de Apolo. Al momento de nacer, ¿cierto? No estaba la partera, dado que sabemos estas historias, ¿cierto? No quería que naciera Artemisa Apolo, ya que fue cierto producto de una de sus tantas aventuras extramaritales. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace que rapta a la partera, entonces para que no pudiera nacer. Pero Artemisa, ella misma es su propia partera, ella ayuda, se ayuda, autonace y además ayuda en el parto de su hermano gemelo Apolo. Entonces ella es una patrona, ella resguarda el proceso femenino, es muy importante en todo lo que tiene que ver con los saberes femeninos. Relacionados a la parte del nacimiento, también a los ciclos menstruales, porque recordemos que es la diosa de la luna. Entonces, aquí encontramos a mujeres muy conectadas con la naturaleza, conectadas con los animales, que siguen su voz interna, su instinto y su intuición. Las cualidades de Artemisa es este sentido de la hermandad y la comunidad, ¿cierto? Es la identidad, es la autonomía. Cuando pensemos en Artemisa, pensemos en la autonomía. Pensemos también en lograr los objetivos. Artemisa, ¿cierto?, tiene su arco y flecha con el cual consigue sus objetivos. Ambos, de hecho, la flecha tiene que ver con rapidez, tiene que ver con realizar, ¿cierto?, el objetivo. Da capacidad para concentrarse en ellos y visión clara de las metas, independencia de lo masculino. Y está conectada consigo misma a través de la naturaleza. Por eso una mujer que se reconozca en el arquetipo Artemisa, una manera de equilibrarse es
tener contacto con lo natural, ¿cierto? Con los animales, con el compartir, con el disfrute, poder estar cerca de algún árbol, ¿cierto? Un poco de naturaleza. ¿Cuáles son sus limitaciones? Que se centra excesivamente en su trabajo. Entonces vemos que esto de cumplir los objetivos pasa a ser un tanto obsesivo en ese aspecto de trabajar, trabajar y dejar de lado otros aspectos del género femenino. También una sensación de frustración si no vive desafíos, ¿cierto? Tiene que estar un poco al límite, teniendo experiencias. Por una parte vemos un patrón que está muy conectado con la naturaleza, mucho sentido de comunidad y hermandad. Pero por otra parte, también vemos que el Artemisa tiende a tener un problema con la competencia. De hecho, es rival y hermana. Entonces vamos a ver que hay un patrón de competir y sobre todo una competencia con los hombres. Ya con el género femenino, ¿cierto? Arma esta comunidad donde protege a las mujeres, ¿cierto? Las ayuda, tiene muchas amigas, pero en cuanto al el género masculino, se ve un tanto complicada, ya que tiende a competir y es una competencia bastante agresiva. Y también el enojo, ¿ya? Porque también trabaja todo lo que es la rivalidad y la rivalidad tiene esta tendencia marcada por un enojo, por una forma un tanto hostil de repente de plantearse frente al género masculino. Entonces vamos a ver cómo podemos ir integrando a esta Artemisa. Primero, vamos a ir desarrollando empatía y compasión hacia el otro. También tomando conciencia de la actitud hacia la figura masculina, entendiendo que somos parte, que nos necesitamos, de hecho en nosotras mismas habita femenino y masculino. Entonces, generar esta danza, esta comunión entre ambas energías y también una visión de compartir con el género masculino, sin competir, sino que un compartir. También desarrollando la humildad y aceptando su vulnerabilidad, aprendiendo a amar, porque recordemos que una mujer tan decidida también necesita ser contenida y ser amada y también expresarse en el amor. Vamos a ver qué esencias florales nos pueden ayudar. Eso sí, me gustaría señalar que hay que tener en cuenta que vamos a mencionar bastantes esencias. No es necesario que tengan que tomarlas todas. Ya es un proceso de transformación. Hay algunas que te pueden resonar y esas quizás son las que puedas evaluar. Vamos a ir viendo esencias de distintos sistemas. Clásicamente, si pensamos en Artemisa, vamos a pensar en este sentido de comunidad, lo cual es bastante Vervain. Entonces es una esencia que nos puede servir mucho. Las niñas Artemisa desde siempre se muestran, ¿cierto? Activas y siempre quieren explorar. Hay una exploración, un amor por la naturaleza, querer tener perritos, gatitos, ¿cierto? Entonces una niña Artemisa desde siempre se va manifestando así. Lo que sí tiene que aprender es a respetar también la opinión de los demás, porque es una mujer de naturaleza muy fuerte, entonces también tiene que aprender a respetar el ritmo y las ideas de los demás. En Holly también nos puede ayudar porque es la flor que trabaja todo lo referente al amor. Y decíamos que en el patrón de Artemisa también hay mucha rivalidad. Y si pensamos en Holly, es la esencia que tiene que ver con la rivalidad, ¿cierto? Y con la competencia. Entonces nos puede ser muy favorable para no ver la vida como una lucha, sino que por el contrario, como una forma de complementarnos con todos los seres. Tenemos Lotus, una esencia indicada para el orgullo espiritual. Claro, hay muchas personas que están inmersas en este camino de espiritualidad, pero también eso puede jugar en contra y en algunos momentos sentirte un poco superior, ¿cierto? Y eso es lo que hay que entender, que cada ser humano evoluciona a su propio ritmo, respetar los procesos individuales. No necesariamente practicar rituales, ¿cierto? Asociados a la espiritualidad, significa que seas más espiritual. Por el contrario, ser espiritual también tiene que ver con humildad, con tomar conciencia, con estar en el cuerpo y vivir el aquí y el ahora.
Esta esencia Lotus nos va a ir aportando visión interior, armonía, equilibrio y receptividad. También tenemos otras esencias como Tiger Lily, que es justamente la esencia asociada al patrón de nuestra gran Artemisa, de naturaleza indómita. Y trabaja la rivalidad, la competitividad, las personas que tienden a ver la vida como una lucha constante y un tanto hostil, como un deseo de querer ganar todo el tiempo, a costa de lo que sea. Entonces tiene que ver con eso, con sacar esta hostilidad y ser un poco más participativo, aportar capacidad de trabajar en equipo, en cooperación, identificarse con el servicio y equilibrar también la parte femenina con la parte masculina interna que uno también tiene. Nos genera esta esencia interacciones sociales positivas, equilibrio las fuerzas masculinas y femeninas del alma. También tendremos Alpine Lily, que es una esencia que nos otorga identidad. Artemisa tiene miedo a ser mujer, entonces hay un rechazo de la sensualidad, de la identidad femenina. Entonces esta esencia tiene que ver con, ¿estos se acuerdan que decíamos que eran las diosas vírgenes? En mucho sentido, esto a veces se entiende como una conducta virginal y desprenderse del lado sensual y femenino. Tiene que ver con un rechazo también. Alpine Lily va trabajando también todo lo que tiene que ver con la integración de cuando hay rechazos, por ejemplo, la menstruación. Entonces esto nos permite integrar nuestro cuerpo femenino, aceptarnos, tener una conciencia e identidad, una presencia arraigada en nuestro cuerpo y conexión con lo femenino. Todas estas esencias nos van a ayudar, ¿cierto? Cuando estamos con esta Artemisa un tanto, ¿cierto? En sus limitaciones y a potenciar sus capacidades y virtudes. Una mujer Artemisa, como decíamos, tiene miedo a ser mujer. Por lo tanto, hay otros arquetipos asociados que nos van a ayudar también. Por ejemplo, si una mujer Artemisa conecta con Demeter, va a poder autonutrirse, ¿ya? Las mujeres no solo dan a luz hijos, dan a luz ideas, creaciones. Entonces, al conectarte con un arquetipo como Demeter, también vas a aprender a autonutrirte. También puedes conectarte con Afrodita. Es muy necesario cuando estamos en un patrón tan de Artemisa, porque hay que conectarse también con esta energía femenina, sensual, del disfrute y el gozo. ¿Te sientes como una Artemisa? Ahora ya sabes cómo puedes irla integrando. Vamos a seguir con nuestras diosas. Atenea, la sabia hija de papá, la diosa de la sabiduría y de las artes. Atenea, cierto, representa la justicia. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuál es el mensaje? Darse el tiempo para concentrarse, escuchar, recibir y traducir en hechos la verdad. Y la justicia te será revelada, ¿cierto? Atenea es una diosa que de hecho nace de la cabeza de Zeus, de su padre. Entonces vamos a entender, ¿cierto?, que Atenea nace desde la mente y además nace del padre y nace adulta. Entonces vamos a entender un poco más este patrón de esta Atenea. Primero, vamos a identificar que Atenea es un patrón que viene desde el aspecto masculino. No es como Artemisa que lucha con el género masculino, ¿cierto? Al contrario, Atenea genera muy buenas alianzas. De hecho, es protectora de héroes, ¿cierto? De la misma mitología y de artesanos. Es el pensamiento racional y lógico, una mente intelectual, estratega y resolutiva. También es la diosa asociada a la guerra, pero a la guerra desde un punto de vista táctico, desde un punto de vista estratégico, como el juego de ajedrez. No es la guerra que tiene Ares, que es una guerra violenta, ¿cierto? No, este es un tipo de estrategia. Es perseverante, paciente, un juez ecuánime.
y está vinculada a lo masculino, como decíamos, nace del padre. Entonces, Atenea, uno de sus aspectos importantes es recuperar a la madre, trabajar los aspectos femeninos y también la parte, cierto, de la niña, porque nace adulta. Sus limitaciones: dedicación excesiva al ámbito profesional, mismo caso que Artemisa. Actitud excesivamente racional y soberbia. Desconectada de su cuerpo, falta de empatía, intolerancia a la debilidad. De hecho, Atenea se relaciona con hombres que considera fuertes, inteligentes, ¿cierto? ¿Cómo vamos a integrar a esta Atenea? Vamos a conectar con la niña interna, vamos a recuperar el júbilo, la capacidad de asombro, vamos a recuperar a la madre, vamos a conectar con este aspecto femenino del alma. Vamos a abrirnos al mundo de las emociones y a desarrollar la sensualidad. Esto nos va a permitir integrar bien a nuestra Atenea. ¿Y cómo lo haremos? Con algunas esencias que nos pueden ayudar. Por ejemplo, tenemos Water Violet, que es una esencia, ¿cierto?, que está en el agua, ¿cierto?, la violeta de agua. Por lo tanto, el agua se asocia a las emociones y nos va a ayudar mucho a conectar con la parte emocional, también con la soberbia y el orgullo, que es una característica de cuando la personalidad, ¿cierto?, Water Violet está en desequilibrio. Entonces nos vamos a conectar con la humildad, con la maestra interna, ¿cierto? Pero desde la humildad. Rock water, ¿cierto? Es agua, más líquido, más emociones, es flexibilidad. Vemos cómo el agua, ¿cierto?, es capaz de amoldar una roca. Eso, ¿cierto?, es flexibilidad. Entonces estas esencias nos va a permitir también cambiar patrones mentales, donde son muy rígidos. El yo soy así y no voy a cambiar. Rockwater ayuda a cambiar eso, a flexibilizar esas ideas y abandonar ideas rígidas que de repente no nos permiten y nos limitan el crecimiento. Tendremos también Little Flanner Flower, que tiene que ver con la negación de la niña interior, ¿cierto? Cuando desde niños de repente tenemos que adoptar conductas y nos volvemos serios, niños demasiado responsables que pierden la capacidad de jugar, de disfrutar, que estos niñas que son muy responsables para su edad. ¿Y qué vamos a hacer con esta esencia? Va a despertar este espíritu juguetón, el disfrute, ¿cierto? Conecta con la alegría, con la espontaneidad, reconecta también con la parte del placer, ¿cierto? De disfrutar. También nos sirve para personas que trabajen con niños, porque nos ayuda mucho a conectar con la niña interna, nos da alegría. También vamos a tener esta esencia, Eden Prime Rose, para conciencia de emociones dolorosas. Tiene que ver con abandono, cuando hay carencia emocional, cuando las personas después ponen una barrera, ¿cierto? Son duras hacia los otros y no dejan entrar la parte de la emocionalidad. Normalmente ha habido una herida de rechazo, de abandono, ¿cierto? Hay un sentimiento profundo de dolor. Se instala miedo e inseguridad. Entonces después cuando vamos a interactuar con otros, viene esta sensación y siempre estoy a la defensiva. Entonces ayuda a observar estas experiencias dolorosas y facilitar su integración. Renacer nuevamente, aporta autonutrición. Es indicada también cuando hay trastornos de la alimentación, ya que esto también nos va generando autonutrición, sacar estas heridas de abandono, de dolor, abrirse emocionalmente, al contacto corporal. Nos ayuda a enfrentar situaciones traumáticas. Y tendremos otra esencia más que es muy indicada para estos casos, ¿cierto? Hibiscus, que nos va a conectar con la sexualidad vinculada con el alma. Es el arquetipo, ¿cierto?, de cuando estamos desconectados, no hay interés ni deseo sexual. Muchas veces puede ser por consecuencia de un abuso, de malas experiencias, de frialdad de la pareja. Nos va generando vitalidad, ¿cierto?, en las relaciones.
Ya no vivir la relación como una obligación, sino que por el contrario, empezar a sentir, despertar la sensualidad que une el calor del alma a la pasión del cuerpo. Además, Atenea. Atenea está separada, está su centro de acción. Cuando pensemos en Atenea, pensemos en actuar, en acción, en concretar. Pero Atenea separa la acción del sentimiento. Hay que conectar razón, emoción, corazón. Y eso falta en Atenea. Por lo tanto, es muy importante que se conecte con otro arquetipo como Afrodita para poder conectar con el placer y el disfrute y también conectarse con Perséfone, que es la niña interior, volver a reconectar con eso. Si eres una Atenea, ahora ya sabes cómo puedes ir integrando este arquetipo. Ahora vamos a seguir con las diosas vulnerables y emocionales. Cuando hablamos de este tipo de diosas, vemos que su identidad y su bienestar se orienta a las relaciones, muy distinto a las diosas vírgenes, que son completas en sí mismas. Estas diosas han sido violentadas por las figuras masculinas, han sufrido, han perdido algún tipo de relación sentimental. Por eso están asociadas a las relaciones y su identidad y bienestar tienden a depender de estas relaciones que sean significativas. Es bueno irse conectando entre todas las diosas, ¿cierto? Para, por ejemplo, ir generando, necesitamos también un poco de vulnerabilidad, pero también necesitamos, ¿cierto?, la autosuficiencia. Por eso es bueno ir transitando por los distintos arquetipos. En este tipo de diosas se busca la aprobación. Hay una necesidad también, por ejemplo, de emparejarse o nutrir a otros. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Nuestra primera diosa va a representar a la esposa, Hera, la diosa del compromiso y el matrimonio. Es la entrega y compromiso con otro ser. En el caso de Hera, ¿cierto? Ella es la esposa de Zeus, entonces representa este arquetipo, pero en el caso de Hera tiende siempre a privilegiar a la otra parte, a la pareja, y dejarme de lado a mí. Yo quedo en segundo plano. Eso es lo que pasa con este arquetipo de Hera, entregarse en exceso al otro. Tiene que ser, ¿cierto?, un complemento, apoyarse mutuamente. Las cualidades de Hera. Tiene una capacidad de entrega, lealtad y compromiso impresionante, ¿cierto? El matrimonio se siente como una experiencia mística y hay una conciencia del hogar, de la familia. Tiene limitaciones al ser un tanto celosa y vengativa, ¿cierto? Pero es así no con la pareja, sino que considera a las otras mujeres, con ellas, ¿cierto? Es con quien se enfada. Pone la responsabilidad en las otras mujeres y no logra, ¿cierto?, evaluar que la conducta tiene que ver también con su pareja. Es un tanto dependiente y se siente incompleta sin pareja. Y bueno, siempre hay una gran, gran nivel de idealización del otro. En el caso de Hera, es importante aprender a encontrarme, no perderme en el otro. Si bien nosotros colaboramos, somos compañeros, uno también necesita espacio, creación, ¿cierto? Autorrealización. Cuando integramos a Hera, ¿cierto? Hay que examinar el rol de la esposa. Es un hermoso, cierto proceso de la vida, pero no todo puede girar en torno a ello. También hay que tener otro tipo de actividades, ¿cierto? Que nutran el alma femenina. Por eso hay que explorar otras facetas de la vida, buscar la autorrealización y canalizar esta energía de la ira. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Utilizando algunas esencias florales. Una muy importante esencia es Centauri, que nos va a permitir autorrealizarnos. Tiene que ver con el apego, tiene que ver con la sensación de carencia afectiva, de que si yo no entrego, ¿cierto?, el otro me va a dejar de querer.
Entonces nos enseña a generar límites, nos enseña, ¿cierto?, a salir de conductas donde a veces, ¿cierto?, sufrimos de algún tipo de maltrato por parte del otro. Ya en Centauri pierdo la voluntad. Hay otra esencia que también se asocia mucho a este arquetipo de la esposa, pero la vamos a ver más bien en el arquetipo de la madre, que es Chicory. También podríamos asociarlo acá al arquetipo de la esposa, ¿cierto? Pero principalmente pensamos en Centauri por este sometimiento hacia la figura masculina, al sentir que si tú no estás, no soy nada. Entonces Centauri nos va dando determinación, valía propia, límites y autonomía, ¿cierto? También tendremos a Holly, pensando en la esencia del amor, ¿cierto? En los celos, en todo este proceso donde yo me inserto en procesos de celos, envidias, competencia, porque hay que entender que cada ser es único e individual, ¿cierto? De hecho, muchas mujeres son en algunas situaciones bastante afroditas y cuando pasan a este patrón de era, empiezan a olvidarse de ese patrón y empiezan a generar una sensación de molestarse con el género femenino. Entonces, por eso Holly nos va dando amor, comprensión y aceptación de nosotras mismas. El Willow para el perdón, el resentimiento, porque muchas veces en este rol de era pasa que no se habla, no se dice lo que quiere decir, ¿cierto? De repente hay miedo, ¿cierto?, a decirle las cosas a la pareja. Entonces el Willow nos va dando esta capacidad para conversar con el otro, enfrentarnos, decirle lo que sentimos, perdonar a ellos, perdonarnos, ¿cierto? Soltar estas emociones que son un tanto conflictivas. Tenemos una esencia maravillosa, la cuscuta. La cuscuta es una planta que es parasitaria y nos va a ayudar a mantener relaciones sanas, a percibir la realidad de nuestros vínculos, porque muchas veces nosotros tendemos a idealizar ciertos vínculos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Nos hace ver dónde nosotros parasitamos en las relaciones y dónde nos parasitan. Porque muchas veces es así, siempre es mutuo, es recíproco. Entonces, claro, es necesario identificar ambas partes y también ayudar a identificar cuáles son nuestros sentimientos y cuáles son los del otro. Porque en este patrón, ¿cierto?, de era, tendemos a ponernos simbióticos con el otro. Entonces no sabemos si las emociones son de la otra persona o son mías. Entonces es importante porque también a veces absorbemos mucho la energía de los otros y nos contagiamos con otro tipo de emociones. Tenemos también a esta hermosa esencia Butch Gardenia, que va a renovar el interés, y no solo de pareja, sino que en cualquier tipo de relación. Lo que va a hacer, ¿cierto?, es ayudar en las relaciones estancadas, renovar la pasión, la comunicación y también en general poder empatizar con el otro, recordar qué nos une, respetar su opinión, valorar en sí al otro. Nos da una mejor comunicación, respeto, empatía, una comunicación honesta y con apertura. Además, cuando estamos en este patrón, ¿cierto?, de era, donde yo renuncio a mí para convertirme, ¿cierto?, al servicio de otro, necesito empezar a centrarme y sentirme completa, sentirme yo. Entonces es muy importante que cuando estamos en este patrón de era podamos conectar de repente con Artemisa, que nos va a dar independencia, dar un poco de objetivo y buscar otras facetas de la vida que pueda explorar. También conectarnos con esta frutita, conectarnos con la pasión, con las ganas de vivir, con disfrutar. Entonces, hay cosas importantes. También podríamos conectarnos con otro tipo de arquetipo que es Hestia. Hestia es el arquetipo del hogar y también tiene que ver con la soledad. Empezar a entender la soledad como un proceso para conocerme, para estar conmigo, autonutrirme, estar conmigo misma y no ver la soledad como algo negativo, sino que como un proceso
para estar conmigo y aprender. ¿Te identificas con Hera? Si es así, ya vas sabiendo cómo puedes irla integrando y qué otros arquetipos son favorables para ti. Otra de nuestras diosas es Demeter, la madre nutricia, la diosa de las cosechas, de los sentimientos, de las emociones. ¿Qué es lo que dice? Que el sentimiento de madre es indescriptible. Por eso las mujeres dicen que no pueden describirlo, porque es una emoción viva. Entonces nos enseña también a entender que las emociones están vivas. Hay muchas cosas que no podemos describir. En el patrón de Demeter estamos conectados con el querer ayudar al otro, nutrirnos, ¿cierto? Pero uno de los problemas es que nutra a todos y finalmente se deja siempre de lado. Vamos viendo, ¿cierto? Cuando hablamos de Demeter, siempre vamos a recordar el gran mito de Demeter y Perséfone, ¿cierto? Demeter y Perséfone vivían alejadas del Olimpo. Un día, Perséfone, que en ese tiempo le vamos a decir Core, cuando es doncella la mencionamos como Core, Core estaba, ¿cierto?, en, en este gran mundo, ¿cierto?, alejado del Olimpo, entre medio de las cosechas, de las flores, feliz, y resulta que es raptada. ¿Raptada por quién? Por su tío, Hades, y la lleva al inframundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Demeter pierde a su hija. La buscó por todos los lugares. Buscó, preguntó, insistió, molestó tanto a Zeus que al final logró que pudiera, cierto, Hermes, el mensajero de los dioses, ir a buscarla al inframundo. Pero antes de eso, ¿qué es lo que hizo? Obviamente estaba tan triste de luto que no habían cosechas, la gente no podía alimentarse, no habían alimentos. Por eso Zeus tuvo que ceder. ¿Y cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que fue a buscar Hermes a Perséfone, ¿cierto? Y Hades costó mucho convencerlo, pero logró que Perséfone pudiera salir. Pero antes de eso, como un hombre manipulador como Hades, tenía que poner una pequeña trampa. Entonces esta trampa consistía en que ella podía abandonar el inframundo siempre y cuando no comiera nada. Pero al final termina manipulándola y hace que coma algunos granos de una granada. Por lo tanto, como las leyes del inframundo no se pueden romper, lo que sucede es que Perséfone va a poder pasar 3 meses junto a su esposo en el inframundo y 9 meses junto a Demeter, su madre. Y así es como también Perséfone se empieza a convertir en la reina del mundo subterráneo que veremos a continuación. Entonces Demeter, ¿cierto? Cuando transitan estos 3 meses donde está sin su hija, es donde se genera el invierno, donde se pierde, ¿cierto? La tierra se vuelve árida, triste, ¿cierto? Para luego volver a renacer en la primavera, el verano y poder tener todos estos frutos, ¿cierto? Todo este alimento y nutrición. Bueno, Demeter representa el instinto materno, la necesidad de nutrir a los otros, la generosidad, la paciencia, la dedicación y la protección. Es el servicio a los otros, el ayudar, el contener, ¿cierto? El abrazar a los demás. ¿Cuáles son sus limitaciones? El exceso de control, apego, la dependencia, también una dificultad para establecer límites y resentimiento y culpabilidad. Demeter, si bien es una madre muy protectora, cae en la sobreprotección y muchas veces genera, claro, estas hijas como Perséfone, que están un poco inmersas en su burbuja. Entonces es importante entender que la vida no es una burbuja. Lo mismo también generan hijos que de repente son muy complejos, ¿cierto? De Peter Pan. Estos adultos que no crecen, ¿cierto? Porque claro, Demeter tiende a resolverle todos los problemas. Y ahora, ¿cómo vamos a integrar a Demeter? Primero, dedicarse a sí misma con la misma devoción que lo hace con los demás.
expresar sus necesidades, expectativas y conflictos, establecer relaciones, independencia y control. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Con esencias florales. Primero, tendremos a Chicory. La han escuchado, me imagino. El patrón de la madre, la autonutrición, dependencia, ¿cierto? Tiene que ver con aprender a amar de manera incondicional, sin apegos, un amor de madre, ¿cierto? Incondicional. Y también entender que los hijos vienen al mundo, pero luego también crecen, ¿cierto? Porque en los patrones Chicory después se generan muchos conflictos en los nidos vacíos, ¿cierto? Entonces hay que entender que no solo se vive por los hijos, está bien cumplir el rol de madre, pero también es necesario amarse a sí mismo, tener autonutrición y buscar nuestros propios objetivos y las cosas que queramos hacer. En Heather vamos descubriendo, ¿cierto? Cómo lidiar con la soledad, cómo lidiar con esta sensación de abandono. Muchas veces en el patrón, ¿cierto? Debajo del patrón Chicory hay un abandono, un sufrimiento que hubo, ¿cierto? Muchas veces tratamos de no hacer lo que hicieron nuestros padres con nosotros. Por lo tanto, también de repente se empiezan a transformar estos patrones. Heather da conciencia de sí mismo, escucharse y descubrimiento interior. También tenemos el Red Chestnut, que es la preocupación excesiva por los seres queridos, la ansiedad. Entonces Red Chestnut nos va dando seguridad y también nos ayuda en estas relaciones que son tan simbióticas a separar, ¿cierto? Y nos da esta seguridad. Tenemos otros patrones. Mariposa Lily, el amor materno. Mariposa Lily es el arquetipo de la madre, este vínculo. ¿Y qué es lo que hace? Nos libera de este conflicto asociado, ¿cierto?, al exceso de apego, ya sea por frialdad, cierta indiferencia o por un exceso de apego y dependencia. Mariposa Lily nos reconecta con el calor materno. Para los nacimientos traumáticos sirve, cuando hay hospitalizaciones, cuando hay un desapego también, una carencia afectiva. ¿Y qué va a hacer? Estimular el vínculo maternal. Y ayuda tanto a las madres como a sus hijos. Nos da un vínculo sano, calidez femenina, maternal y autonutrición. También tendremos Cinia, que es una esencia para la alegría. Cuando hay seriedad excesiva, falta de espontaneidad, es la flor para el buen sentido del humor. Trabaja la niña interior también, aporta júbilo, alegría, un catalizador de lo espontáneo. También ayudan problemas de comunicación con los niños, ¿cierto? También es útil para las personas que trabajan con niños. Y cuando somos demasiado adictos al trabajo, da jovialidad, sentido del humor, alegría y curiosidad. Cuando estamos transitando un patrón Demeter, ¿cierto? Nos olvidamos de cuidarnos a nosotras mismas. Por eso es importante conectar con otros patrones. Por ejemplo, con Artemisa, que nos va a conectar con la independencia, con los objetivos, ¿cierto? Con el descubrir también, ¿para qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer en esta vida? Con Perséfone, que es la propia niña interna que también ha estado herida. Es importante. Y también conectarnos con este patrón de Hestia que hablábamos, que tiene que ver con la soledad, ¿cierto? Empezar a disfrutar el momento de la soledad. Es importante tener también un contacto consigo mismas. ¿Te identificas con Demeter? Es importante entonces identificarse e irla integrando. Es un arquetipo muy lindo. Entonces te invito a integrarlo, conectarte, nutrirte. Seguimos con Perséfone. Este arquetipo podríamos llamarlo como la ingenua hija de mamá, la doncella y la sacerdotisa del mundo subterráneo. Tiene que ver con las pruebas, los desafíos de crecimiento y el camino de individuación personal.
Aquí vamos viendo cómo esta doncella que contábamos, ¿cierto?, se transforma en la reina del inframundo. Cómo esta Perséfone, ¿cierto?, va transitando de ser la doncella a ser la mujer, ¿cierto?, que guía a los hombres, a las mujeres en el inframundo, ¿cierto?, guía a estas almas. Está muy relacionada a lo que es el inconsciente, ¿cierto? Cuando estamos con un patrón de Perséfone es cuando de repente hemos tenido acontecimientos donde lo hemos pasado mal y hemos tenido que sumergirnos a las profundidades, ¿cierto? Tocar fondo, conectarnos con la sombra, con los aspectos rechazados que tenemos. Es un patrón muy potente. Perséfone, la reina del inframundo, receptiva, intuitiva, conectada con el inconsciente, es la guía para otras personas. Tiene la capacidad de transformarse, es la dualidad, es el integrar. Por eso ella está en los dos mundos, en el inframundo y también en la tierra. Entonces tiene esta dualidad de poder ir, ¿cierto? Florecer, renacer. Es una excelente, ¿cierto?, terapeuta. Claro, porque te permite haber conectado con estas partes de repente tan complicadas de la vida, ¿cierto? Cuando desciendes al infierno prácticamente, ¿cierto? La noche oscura del alma que llamaría Bach. Sus limitaciones es que es muy pasiva y complaciente, es dependiente, tiene emociones reprimidas y si hay una sensación de rapto. Pasa que muchas mujeres con este patrón, ¿cierto?, de Perséfone, tienen una sensación de que han sido raptadas o incluso abusadas, sin haberlo sido necesariamente. Pero hay una sensación de que el género masculino algo hizo, algo me quitó, algo me robó cierta parte de mi inocencia. Hay una tendencia depresiva y también mucha indecisión. También una desconexión con la realidad. Ya vamos a ver que Perséfone está también, ¿cierto? Porque hablábamos que es ingenua, entonces de repente está mucho en estas ideas, pensamientos, pero le falta aterrizar. ¿Cómo vamos a irla integrando? Con autoconocimiento y transformación. Vamos a dar la libertad, expresarse, ¿cierto? Y con desapego, trabajando lo que es la soledad, despertando la sensualidad también. Bueno, vamos a tener a Cerato, que es la esencia que trabaja todo lo que tiene que ver con la intuición, con esto de conectarme con mi parte de sacerdotisa interna, con esto de sentir, ¿cierto?, este llamado del alma. Me voy conectando conmigo misma, con lo que quiero, me voy dando seguridad y confianza, dejo de ser la eterna estudiante. En un patrón de Perséfone, por ejemplo, hay mucho estudio pero poco concreción, hay un miedo a crecer, ¿cierto? Hay un romper la burbuja. Entonces es importante también irse conectando con este cerato que nos va dando visión y claridad de la vida. Black Eyed Susan trabaja el arquetipo de la sombra, lo que nos vemos de nosotras mismas, la negación de las partes oscuras de nuestra personalidad. Nos aporta luz a la conciencia, nos da el reconocimiento de todos los aspectos de el yo. Nos deja ver la parte virtuosa, pero también la parte de la sombra. Miramos al interior y no nos asustamos de ver solo lo bueno. Podemos ver lo bueno y lo malo de nosotras mismas. Nos da una conciencia capaz de reconocer todos los aspectos de la personalidad, una visión honesta de sí mismas, nos aporta autoconciencia. Vamos a tener también una integración de la sombra. Hay otra esencia que nos ayuda mucho, que tiene que ver con la transformación, como esta princesa, ¿cierto? Esta doncella se transforma en esta reina soberana del inframundo. Tiene que ver con transmutar, cambiar de piel, abandonar los hábitos que están obsoletos, una identidad pasada que ya no está apropiada, entonces nos desprendemos de estas personalidades que ya no nos sirven. Sacamos estas cargas pesadas, soltamos las creencias limitantes y así avanzamos. Todo lo innecesario se va. Nos desapegamos de lo que fuimos a lo que somos ahora.
De hecho, al tomar este tipo de esencia, empezamos a limpiar la casa, empezamos a hacer cambios. Nos da adaptación, desapego, desprendimiento, honestidad, fidelidad a nosotras mismas. Es como una actualización de nosotras mismas. Tenemos otra esencia, ¿cierto? El Fringed Violet, que nos va dando protección, sello del aura. Es un restaurador energético. Cuando hay mucha sensibilidad, personas que son muy sensibles, que ven una noticia y se sienten muy afectadas, entonces nos va dando un poco de protección del exceso de sufrimiento incluso ajeno. Una esencia indicada, ¿cierto? Cuando estamos transitando por estos periodos, ¿cierto? Del inconsciente, nos va renovando las energías y nos da protección. Tenemos otra esencia muy indicada que es Wisteria, una apertura hacia la sexualidad, aprender a disfrutar con alegría, sin temor a la intimidad, ya sea porque a veces hemos tenido experiencias negativas, ¿cierto? O también pueden ser ideas preconcebidas. Entonces desbloqueamos estos miedos, ¿cierto? También si han habido abusos, también es muy indicada para ese tipo de trauma. Nos da disfrute a la sexualidad, dulzura y apertura a la sensualidad. Una persona transitando por este arquetipo de Perséfone necesita desprenderse, ¿cierto?, de ser tan complaciente y dependiente. Necesita encontrarse a sí misma. Entonces puede conectar con patrones como Artemisa, que le da objetivos, le da independencia. Puede conectar con un patrón de Atenea para pasar a la acción, concretar. Acá también hay una esencia que nos sirve mucho, que la vamos a ver un poquito más adelante, que es Clematis, para poder conectarse a la parte más terrenal. También podemos conectarnos, ¿cierto?, con la parte de Demeter, para autonutrirnos nosotras mismas, ¿cierto? Ser la madre que siempre quisimos. También podemos conectarnos con ello. Si te sientes como una Perséfone, ya vas sabiendo cómo poder aportar, ¿cierto? Integrarla y resolver los patrones limitantes y potenciar, ¿cierto?, los patrones como cualidades y virtudes. Y finalmente nos van quedando las diosas alquímicas. Las diosas alquímicas tienen que ver con entablar relaciones por decisión propia. No son víctimas de lo masculino, como veíamos en la esposa, la hija y la madre, donde hay una sensación de haber sido vulneradas por las figuras masculinas. Acá hay una decisión, es una alquimia, es integrar esta energía masculina y femenina, ¿cierto? Una danza de energías. Nos da unión y conexión. Tendremos a la grandiosa diosa del amor, la amante creativa, la diosa de la belleza, Afrodita, que dice: soy bella y me miro en los ojos del amor ahora y siempre. Nos invita a conectarnos con la parte de la creación. Afrodita es la parte creativa que tenemos las mujeres. Entonces es importante conectarnos con esta parte creativa también, ¿cierto? Afrodita traía muchos problemas en Olimpo, por lo tanto Zeus decide casarla. Y la casa, ¿cierto?, con Hefestos, que Hefestos era justamente el dios más feo, lamentablemente. Y bueno, Afrodita, ¿cierto?, tuvo siempre sus romances al ser la diosa del amor. Y bueno, tiene estos romances, ¿cierto?, con Ares, el dios de la guerra. ¿Y qué es lo que sucede, cierto? Afrodita con Ares, ¿cierto? Los amantes cósmicos se ven involucrados. Entonces Afrodita tiende a buscarse este tipo de relaciones.
o Hefestos, que se busca, por ejemplo, hombres que en verdad solo trabajan y no la reconocen, ¿cierto? La dejan de lado, como se podría decir, y Afrodita es un patrón, ¿cierto? Que necesita trabajar con la energía femenina y necesita ser admirada. O con estos otro tipo de hombres, como los Ares, que son hombres agresivos, ¿cierto? Relaciones un tanto tormentosas, de muchos celos. Entonces Afrodita tiene estos temas de involucrarse con los otros, ¿cierto? Desde este punto de vista. Entonces hay algunas cosas que necesitamos ir trabajando de Afrodita. ¿Cuáles son sus cualidades? El disfrute, el amor, la belleza, ¿cierto? La espontaneidad, la pasión, y la pasión en todos los sentidos, en la música, en el arte. Vivir el amor en libertad y la creatividad. Sus limitaciones, que es enamoradiza, impulsiva, idealiza mucho y no mide las consecuencias. También tiene falta de compromiso en todos los aspectos, ya sea laboral, con su familia, con los proyectos, ¿cierto? Y las relaciones amorosas destructivas, como comentábamos, ¿cierto? Que busca este tipo de hombres Ares, que generalmente son bastante maltratadores. Entonces, ¿cómo integramos a esta Afrodita? Aprendiendo a reflexionar sobre las consecuencias, desarrollando compromiso, trascendiendo el amor-pasión y desarrollando la creatividad. Entonces acá vamos a ver algunas flores que van a ser beneficiosas para el desarrollo de esta integración. Vamos a tener, por ejemplo, Agrimony, que es una esencia que nos conecta con nosotras mismas y con la verdad, con dejar de tener las máscaras y fingir un papel. Afrodita tiende a querer ser protegida, ¿cierto? Amada y admirada. Entonces Agrimony también va dando esto de sacarte esta máscara y verte como eres, aceptarte así, un patrón de verdad, de reconocerme. Agrimony te lleva a una situación más interna, poner la atención en sí mismo. Es una flor para ir hacia adentro, hacia nosotras. Tenemos también una esencia como Heather para este vínculo sano, ¿cierto? Para no tener esta necesidad de atención. En el patrón de Afrodita hay una conducta un tanto narcisista, ¿cierto? Entonces Heather nos va dando esto de integrar vínculos sanos, de no necesitar tanto al otro, depender de su aprobación, de que me mire para yo sentirme bien. Nos da independencia. Wedding Bush es una flor para cuando tenemos problemas en el comprometernos, como decíamos, en el trabajo, con proyectos o con la pareja. Compromiso en general. Hay un patrón un tanto de irresponsabilidad. Entonces esta esencia genera propósito, genera disciplina, da dedicación al propósito del alma y nos conecta con esto. Tenemos otra esencia maravillosa que es Blettinger. Si la ven, miren esos corazoncitos hermosos. Tiene que ver con el apego, con la dependencia y la posesividad. Tiene que ver con las relaciones simbióticas, cómo yo puedo permitirme amar en libertad, cómo yo me libero de estos patrones de relaciones tóxicas, superar vínculos enfermizos de relaciones simbióticas. Entonces esta esencia me permite ver las relaciones en perspectiva, darme libertad emocional, un amor sin dependencia. Eso es lo importante. Empiezo a cambiar mi switch de cómo yo veo las relaciones amorosas. Es muy sana esta esencia para la independencia afectiva. Y Basil, una esencia que nos permite integrar la conexión del alma, ¿cierto?, con la sexualidad. Cuando estamos en una sexualidad desequilibrada, vemos una oposición entre sexo y espiritualidad. Entonces hay un arquetipo, ¿cierto? De, donde es dual, espiritualidad y sexualidad es algo como distinto. Entonces permite integrar amor y sexualidad. Hay una perspectiva profunda de intimidad, donde reconocemos las relaciones como algo sagrado, algo alquímico, una relación en plenitud, un vínculo afectivo. Entonces empezamos a ver este patrón sexual como algo mágico, como algo sagrado.
Eso es lo que nos va dando esta comprensión de estas esencias, ¿cierto? Nos ayuda a trabajar la promiscuidad también. Em, Toda esta parte que se descompensa de repente en el patrón de Afrodita. ¿Te sientes identificada con Afrodita? Bueno, Afrodita, como decíamos, es muy impulsiva, ¿cierto? Y no piensa en las consecuencias. Por lo tanto, se vería muy bien si trabajamos el arquetipo de Atenea, que nos da integridad, nos da reflexión. También podríamos trabajar el arquetipo de Hera, que nos va dando compromiso. No compromiso con el otro particularmente, sino que compromiso consigo misma. También podemos trabajar con el patrón de Artemisa para darnos objetivos, para darnos metas, para descubrir quién soy. Y también con Estia, que es un patrón también que tiene que ver con la conexión con el hogar, con la conexión con el alma. ¿Te sientes una Afrodita? Ya vas aprendiendo cómo integrarla, qué aspectos positivos puedes destacar, cómo conectarte con esta esencia tan mágica del disfrute, de crear. Y finalmente tenemos a nuestra musa inspiradora, ¿cierto? A Iris, que es la diosa del arco iris y la templanza. Iris es la mensajera de los dioses. Es como Hermes, pero en función femenina. Es una mujer alada, ¿cierto? Que su nombre lo dice, es la diosa del arco iris, ¿cierto? Porque es cómo se comunica. Ella se comunica desde el Olimpo hacia la humanidad. Es una mensajera. Es la inspiración. Ahora, también tiene que ver con el agua. Por lo tanto, Iris es un patrón de donde nos espejamos mucho y nos perdemos en el otro. En el caso de Iris, la conexión profunda con la inspiración y la creatividad, la fuente de creatividad. Como su naturaleza es espejo, se tiende a perder en los demás. Claro, los otros la ven como la musa inspiradora, pero Iris tiene que aprender a ser su propia musa inspiradora, sin perderse en los otros. Y es un excelente canal de comunicación. Entonces nos permite aterrizar estas ideas, ya sea a través de canto, escritura, dibujo, letras, hablar. Y sus limitaciones tienen que ver con la dificultad para concretar y también con perder su identidad propia. Vamos viendo que necesitamos cuando estamos en Iris convertirnos en nuestra propia musa, desarrollar la voluntad. Eso es lo que necesitamos. Este, este mensaje, ¿cierto? Canalizarlo para nosotras mismas. Lo que pasa es que cuando estamos en este patrón de Iris, somos musas para otros. Pero ¿qué pasa con nosotras mismas? Veamos cómo podemos integrarlo. Vamos a tener esta esencia como el esclerantus, que nos da equilibrio, porque Iris se maneja ante ambos mundos, ¿cierto? Entonces también pasa que hay mucha dualidad, hay mucha emoción, y al espejarme en el otro, también recibo las emociones de los otros. No sé si son mías, no sé si son de ellos. Entonces nos conecta con este equilibrio, nos conecta con estar conectadas con nosotras. También vamos a tener, ¿cierto? Algunas esencias que son muy importantes, como clematis, que nos va a dar la conexión a tierra, esta fuente de creatividad, pero conectada genuinamente para poder ir concretando. No solo estar volátil, sino que atraer todas esas ideas y generarlas, concretarlas en el aquí y en el ahora. Nos va dando conexión. Y bueno, la misma esencia iris, ¿cierto? La esencia de inspiración. Cuando estamos un poco así nos falta la inspiración, ¿cierto? Nos sentimos frustrados, hay una sensación de estancamiento, perfeccionismo, desilusión. Ahí nos ayuda mucho esta esencia porque nos conecta con la fluidez creativa. A veces nos quedamos en pequeñas cosas y por eso no logramos concretar, no logramos fluir correctamente. Entonces esta esencia nos ayuda a sacar esto de la mente, ¿cierto? Y a fluir con la creatividad, conectarnos e inspirarnos, ser las mujeres creativas que venimos a ser. Tenemos también el guerrero de la voluntad, que nos ayuda a despertar esta fuerza interna para crear. Es una orquídea maravillosa
La puedes ver, parece un guerrero con sus manitos, ¿cierto? En la cintura, sus pantaloncitos y sus sables. Entonces también sus colores rojo, amarillo, que nos incitan, ¿cierto? Al fuego de la concreción, de la creación. Entonces es importante, es una esencia hermosa, ¿cierto? De el jardín de Jordi Cañelas. Es una esencia maravillosa que recomiendo para poder ir aterrizando todas estas ideas, ¿cierto? Te sientes conectada con Iris. Te serviría mucho de repente poder conectar con Atenea para darte acción, para darte esta parte de accionar, ¿cierto? Y también conectarte con Artemisa para fluir libremente y tener objetivos claros. Eso es importante si tú te sientes inmersa en este patrón de Iris, que te pierdes, ¿cierto? Siendo la musa de otros. Entonces, te invito a ser tu propia musa inspiradora. Inspírate en este preciso instante. Y bueno, finalmente hay unas esencias maravillosas también de Eduardo Greco, que son la danza de Adán y canción de Eva. Hermosas, ¿cierto? Que nos ayuden a trabajar y transitar todos estos arquetipos. Hay también para los hombres, ¿cierto? Así como para las mujeres. Todos nos podemos identificar y trabajar estos arquetipos que nos ayudan a sacar, ¿cierto? Lo mejor de sí misma, a trascender limitaciones, integrar. Así que espero que les haya gustado esta charla de los arquetipos femeninos, de las esencias florales, un tema muy interesante para trabajar. Me despido con agradeciendo el tiempo, bueno, invitándolas a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, ¿cierto? Naturópatas para Chile. Invitarlos también a reconocernos, buscarnos en redes, ¿cierto? Para más charlas, ¿cierto? Con más colegas, más naturópatas. Nosotros estamos muy contentos de poder entregar esta información. Un gran saludo. Que estén muy bien. Hasta luego.